Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, en nuestro estudio bíblico correspondiente a esta noche. Seamos bienvenidos. Capítulo 3 de Primera de Timoteo, versículos del 1 al 7. Hemos avanzado, gracias a Dios, 2 capítulos, ¿verdad? Y en este capítulo vamos a encontrar lo que se conoce como los requisitos de los obispos, dice en el texto que acabamos de leer de Primera de Timoteo capítulo 3. La palabra obispos era el título que se le daba en aquel tiempo a lo que hoy son los ancianos de la iglesia. La palabra obispo quiere decir el que observa o el que sobrevé, un sobreveedor o un supervisor. ¿Y cuál era la función de este? La función de él era supervisar que todo en la iglesia se hiciese de acuerdo a la voluntad de Dios. Era un cargo muy honroso, pero no honroso en el sentido para gloria humana, sino que era algo de lo que dice el versículo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Cuando dice que el deseo de alguien ser un anciano o un obispo, eso es una buena obra. Pero para ello se requieren algunas características que deben de tener estas personas. El anciano o el obispo del cual habla la Escritura necesitaba saber que lo que deseaba era bien, porque cuántos obreros no necesita la grey de Dios, ¿verdad? Y qué bueno fuese que todos anhelasen eso, o que hubiese una cantidad abundante en la obra de nuestro Dios. Por eso el apóstol dice, una buena obra anhela. Es una obra que no es de él, sino que es de Dios. Lo que desea esta persona es una obra que le ha de dar un lugar, sí, pero más que un lugar, el privilegio tan grande, hermano, de estar en ese lugar es para bendición de la iglesia, para edificación de la iglesia. Y no se podía solo señalar o decir este sí, este no. Los ancianos también eran escogidos no por la congregación ni por el pueblo, sino que los obispos o ancianos eran escogidos por otro cuerpo oficial o un líder de la iglesia en aquel tiempo. Ahora, ¿qué se requería de esta persona? Dice el versículo 2. En él vamos a encontrar todos los requisitos que este obispo o anciano, que es un sinónimo en sí, porque era el mismo cargo, eran quienes estaba recargada esta obra, porque no se está hablando de servidores. Los servidores los vamos a ver del versículo 8 en adelante. Son dos cosas diferentes. Lo primero que vamos a tratar es el de los ancianos o el de los obispos. Uno de los requisitos que aparecen en el versículo 2, bueno, son en sí, si no me equivoco, 6 o 8, son en un aspecto positivo. Cuando digo un aspecto positivo es que se debe de hacer. O sea, el obispo necesitaba tener esos requisitos y puede hacer todo lo que dice el versículo 2, pero luego vamos a ver otros requisitos que son un aspecto negativo en el sentido de que no se deben de hacer. La primera parte de ellos están en el versículo 2. Es necesario. La palabra necesario quiere decir, se puede tomar como una obligación que deben de estar en los ancianos, que el obispo sea irreprensible. ¿Por qué irreprensible? Dice el versículo, pero es necesario
necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra irreprensible quiere decir que no haya en él algo que debe de llamar la atención para que sea reprendido. No va a hablar de una perfección, porque no puede haber perfección en nosotros los seres humanos, aunque tengamos esos privilegios. Siempre vamos a tener algún tipo de imperfección, somos seres humanos. Pero una persona que esté llena del Espíritu Santo va a buscar agradar a Dios. Y su conducta en sí debe de ser basada en la voluntad de Dios. Y cuando alguien es irreprensible, ¿qué quiere decir? Que no hay nada que se pueda buscar en esta persona para poderle acusar de algo. El pastor o el obispo o el anciano siempre va a ser acusado de muchas cosas, pero que de las cosas de las que se le acuse no sea encontrado culpable. Porque es lógico, todo anciano está en un lugar en donde el cual la gente le está viendo y quiere ver si tiene un comportamiento adecuado. Pueden haber calumnias, como la había en los tiempos de los apóstoles. Los apóstoles fueron calumniados, ¿cuántos lo sabemos? Les fueron levantados falsos testimonios. Pero nadie podía probar en sí que todo lo que se decía de ellos era real. Cuando el apóstol Pablo fue llevado a Jerusalén por las autoridades, tuvieron que incluso muchas veces sobornar a ciertos hombres para tomarlos como testigos, como cuando fue que aprendieron a nuestro Señor Jesucristo. Se recuerda que también para ello utilizaron el ¿qué? Falsos testigos. Por eso le digo, no es que no van a hablar de nosotros, sino que lo que hablen de nosotros no haya evidencia que en sí lo que se dice. Porque es feo, ¿verdad? Que el que está predicando, yo conozco que hace que ahí ya no es una persona irreprensible, sino que necesita que se le reprenda porque está actuando de una forma que no es agradable a Dios. Ahora, que si se dice, pero que en verdad no lo esté haciendo, esa debería de ser la vida del obispo. Que no haya nada que pueda probarle que verdaderamente le está faltando algo. Por eso es irreprensible. No tenga nada que se le pueda reprochar. Es un aspecto en sí práctico. Más que una lista de características o normas religiosas en sí, es una vida que debe de practicarse. Después de los apóstoles, recuérdese que ¿por qué no se usa la palabra apóstol en nuestra fe cristiana? Sino que se utiliza lo que la Biblia llama obispo, pero también habla de diáconos. ¿Y por qué no usan el término apóstol? ¿O por qué no se utiliza? Porque apóstoles solo fueron aquellos de los cuales el Señor Jesús llamó y envió. Y para tener ese nombre se requería un requisito muy especial: haber sido testigo ocular en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. No, pero la evidencia de que estas personas fueron llamadas por la fe, pero ya no existe ese término en sí para nosotros los cristianos de hoy. Nosotros no fuimos testigos de los milagros de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a literalmente. Nosotros somos testigos por la fe, pero no tenemos por qué utilizar ese título. También, hermanos, le llamaban a los pastores de aquel tiempo, se les podría considerar obispos también. Y esas son las características que se van requiriendo en ellos. No sé si hemos entendido la primera, que sea irreprensible, o sea, que su conducta no tenga nada en la que se le pueda llamar la atención. Segundo,
marido de una sola mujer. ¿Y por qué el apóstol Pablo habla de que el obispo tenga una sola mujer? Porque desde tiempos antiguos se practicaba la poligamia. ¿Qué quiere decir? Habían personas que estaban casadas 2 veces, o con 2 mujeres diferentes, o posiblemente hasta más, o que tuvieran algún pecado de adulterio. Pero cuando dice marido, no puede decirse, entonces hermano, marido, ¿por qué dice marido de una sola mujer? ¿Podía entonces el hombre tener 2 mujeres? Siempre han habido culturas que autorizan que el hombre pueda tener las mujeres que pueda mantener y llamarle matrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, en la cultura oriental, los árabes, algunos musulmanes practican la poligamia. Tienen hasta 3 esposas. Pero como nosotros, como creyentes, no le nos es permitido eso, según las escrituras. Pero el apóstol Pablo estaba hablando y no había sido casado. Hay hipótesis que, como lo dice el mismo concepto, hipótesis, o sea, existe una posibilidad. Se cree que el apóstol Pablo en sí fue casado, pero que enviudó a una edad muy joven. ¿Y por qué está diciendo eso? Sencillo, porque también los requisitos de los ancianos en los tiempos de los fariseos, esto ya existía. Y recuérdese que Pablo fue parte de lo que se conoce como el Sanedrín. Y en el Sanedrín solo había gente, en su mayoría eran casados. Cuando el apóstol Pablo formó parte entonces, antes de venir a Cristo, es posible, lo vuelvo a repetir, es una hipótesis, que el apóstol haya sido casado y que su esposa murió joven y que ya no se volvió a casar. Por eso no se le conoce esposa. Pero si nosotros investigamos, él dice que fue fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel. Pero dejemos eso. Cuando él le está dando ya estos requisitos, él ya es creyente. Y él recomienda que si alguien quiere ser anciano o pastor, debe de tener un matrimonio ordenado, una sola mujer. Por eso es que no se puede practicar en sí, no es correcta la poligamia. En sí la poligamia solo debe ser catalogada como adulterio, según lo que estamos viendo. Dice el versículo 2, no lo hemos terminado, marido de una sola mujer, sobrio. ¿Qué quiere decir sobrio? Lo contrario de sobrio es ebrio. Porque más adelante va a hablar acerca del cuidado que se debe de tener en cuanto a las bebidas alcohólicas. Sobrio, que en todo momento esta persona, la palabra sobriedad también tiene un concepto no solamente del alcoholismo, sino que para todo tiene que estar seria esta persona. No significa, hermano, que un anciano pierda el sentido del humor. Pero no va a caer en el extremo, ¿verdad?, de ser él el que provoca como se conoce popularmente, los desórdenes. Sobrio, ese es el tercero. Prudente. Es una lista que nos queda muy... Mire, estas cosas, si en verdad estas características estuvieran en nosotros los pastores, que deben de estar, la iglesia fuera menos mal criticada. ¿Qué es lo que señala la gente de afuera? Porque todo esto está bien para con la congregación, pero va a haber un verso más adelante en donde él dice para con los de afuera. El testimonio en sí debe de ser guardado ¿para quién? Para que los demás vean que en nosotros sí ha habido una regeneración, ha habido un cambio, y especialmente los que presiden, ¿verdad?, la congregación. No es que el apóstol está queriendo
queriendo poner él sus propios requisitos, sino que eran en realidad lo más recomendable. Por lo que dice prudente. Nosotros debemos de ser prudentes en todos los aspectos de nuestra vida. La prudencia viene a ser parte de la sabiduría en el libro de los Proverbios, lo hemos estudiado muchas veces. Que no vayamos a cometer el error de hablar algo con lo cual vayamos a dañar a otra persona. Que no vayamos a comentar algo que, lejos de edificar, vaya a herir. A veces es necesario, no a veces, siempre es necesario utilizar la prudencia, la precaución, el saber que lo que vamos a decir traerá una consecuencia. Puede ser que lo que digamos sea de bendición, o puede ser que lo que digamos hiera a otra persona. Entonces todo eso, una persona prudente, antes de hablar, ¿qué hace, hermano? Medita lo que va a decir. Porque lo que va a decir a otra persona, el receptor al cual él está hablando, va a tener una interpretación esa palabra. Entonces uno, como anciano, debe de ser prudente. Ahora, no solamente para los ancianos, para los pastores, sino también toda la iglesia debe de tener estas características. Versículo 2. Decoroso. El desorden en su forma de vestir. Una persona que verdaderamente muestre una reverencia también en su vestimenta. Hospedador. La palabra hospedador no solamente es aquella persona que abre las puertas de su casa para que alguien se quede una noche, sino que la palabra hospedador es aquel que también, cuando alguien le visita, tiene la amabilidad y de hacer sentir acogida a aquella persona a la cual está abriendo las puertas de su casa. Sino que usted llega a mi casa, ¿qué quería usted? ¿Ve usted en esa actitud hospedador? ¿Y qué quiere vos? Y solo le abre la ventana. Y es hermano. En sí no debería de ser así el anciano. Hospedador. Y una característica muy especial en los ancianos es que tienen que ser aptos. La palabra apto quiere decir tener la capacidad de enseñar. Este apto para enseñar es la necesidad que debería de tener todo hombre que se cree un obispo, un pastor o un anciano. Tiene que tener una capacidad de enseñar. ¿Y por qué, hermano? Porque para eso es llamado. Necesita alimentar la grey, necesita edificar a la iglesia. ¿Y qué necesita para con ello? Tener esa capacidad. ¿Y eso quién se lo da? Eso lo da el Espíritu Santo. Pero también debe de haber en esta persona disposición de aprender y capacitarse. ¿Por qué razón? Porque más adelante le va a decir que esas cosas son necesarias para que se conduzca correctamente en la iglesia. Y que la iglesia no vaya a ser minada por falsas doctrinas también. Debe de ser capacitada la persona que requiera un privilegio de obispo, sí. Debe de tener la capacidad de enseñar. Versículo 3. Estas son las cosas que no debe de hacer. Miren. Las del versículo 2 son las que teníamos que tener, ¿verdad? ¿Se recuerdan, verdad? ¿Qué tenemos que tener nosotros los pastores? Tenemos que ser irreprensibles. Quiere decir que en nosotros debe de haber una imagen que dé a entender que no hay nada malo en nosotros. Nada que nos pueda reprender. ¿Qué más? Decía que ¿puede el ministro casarse? Sí, claro que sí. Pero debe de casarse ¿cuántas veces? A eso es lo que se le muere a la esposa y quiera volverse a casar. Pero mientras la esposa viva, mire hermano, es bien duro
ver cómo el enemigo ha llegado a utilizar estas cosas para dañar a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque nosotros le permitimos. Marido de una sola mujer. ¿Puede casarse el ministro? Claro que sí. Y hasta recomendable es. Y esto nos enseña algo también. Entonces, que la iglesia tradicional dice, por eso los sacerdotes no se casan, porque ellos están dedicados al Señor. Sí, pero la Biblia dice que pueden casarse. Pueden casarse, pero con solamente tener un solo matrimonio. No debe de haber adulterio en ellos. No debe de haber que se casó aquí y se casó allá en Estados Unidos también, porque también eso existe. Ah, estoy casado allá en El Salvador con aquella, pero aquí tengo 20 años, no puedo volver a casar, como la ley a veces de otros países lo permite. Y allá quieren ser pastores, ¿no? No se puede. Según la ley. Ahora, ¿y qué si lo hace? Lo puede, mire, si usted quiere hacerlo, en primer lugar, pero no vaya a decir que quiere un privilegio o que anhela un privilegio de esto. No puede. No puede optar. ¿Y puede ir a la iglesia? A la iglesia puede ir. Pero en realidad estaría conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué más dice? Ya en el 3, vamos entrando a los aspectos negativos que no debe de hacerse o no debe de tener el ministro. Aquí, no dado al vino, allá que decía, sobrio, ¿verdad? No dado al vino. ¿Por qué razón? Porque el vino trae consecuencias. Genera un estado emocional incontrolable a veces. La persona ya no es en sí ella, sino que está, como dicen, bajo los efectos. ¿Qué quiere decir? Que sus emociones han sido alteradas, que todo su ser no está siendo dirigido sobriamente, sino todo lo contrario. El alcohol o el vino produce efectos de comportamiento de la persona que a veces son negativos, en su mayoría. Por eso es que entonces no debe el ministro darse al vino. Aquí dice vino y muchos, pero hermano, un traguito, porque mire, nos pueden refutar diciendo, el mismo apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que tome un poco de vino. Sí, pero le está diciendo por una razón de salud. Y no le está diciendo conviértete en un alcohólico. Ahí mismo le aclara por tu problema de salud. Cuando dice no haga el vino es que no sea una persona que pasa allí, hermano, al salir de ministrar la palabra de Dios, pasa a traer su botellita de vino. ¿Qué va a suceder? Esta persona se va a volver, va a caer en esa atadura del vicio y el vicio lo va a controlar. Por eso no debe darse al vino, no lo debe de... ¿Qué dice la Biblia en el libro de Proverbios respecto al vino en el capítulo 23? No mires al vino cuando rojea en las copas. Ni tan siquiera dice no lo pruebes, no mires, dice el Proverbio. ¿Sí lo dice? ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque va a traer consecuencias. Y si usted quiere verla, pues búsquela. Proverbios, capítulo 23. El por qué no debe de en sí un ministro. Y muchos dicen, yo por eso no soy, ni quiero estar allí, no quiero ser ministro, no quiero ser obispo, no quiero ser anciano, me quedo como congregación porque aquí me es permitido. Tampoco. No le es permitido según la palabra de Dios, no porque se lo imponga el pastor, sino que en sí, y entonces la nueva criatura que dice usted que tiene, no está dando testimonio de que usted ya es salvo entonces. Porque el versículo 20, capítulo 23, mire lo que produce el vino. Versículo 20, 31. ¿Qué dice Proverbios 23, 31? No mires al vino
cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán. ¿Verdad que le va a ser alterada su conducta? Va a tener el ¿qué? Alucinaciones. El que anda bajo los efectos de cualquier bebida embriagante ve cosas extrañas. Lo ve a usted y dice, ¿qué me está viendo? Y lo confunde, ya lo ve hasta quizás como en forma de un animal. Usted ni le está diciendo nada, pero él cree que usted lo está ofendiendo con ver. Está viendo ¿qué? Cosas extrañas. ¿Qué más dice? 32, ¿verdad? Mas al fin como áspid dará, y tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades. No va a hablar de acuerdo a lo correcto, sino perversidades. ¿Qué más dice? Serás como el que yace en medio del mar. Ahora, ¿por qué razón entonces? Estas son las razones, se podría decir, que no es recomendable que una persona que dice que vino a Cristo Jesús, que se ha entregado a Él. Muchos dicen, por eso a su iglesia no le gusta ir la gente. Mire, no es a mi iglesia. Como ministro, más adelante, dentro de los requisitos, la Biblia me obliga a hablar lo correcto de la palabra de Dios. Eso, no decía que tenía que tener capacidad para enseñar. ¿Y para enseñar el qué? La verdad de Dios. Ahora, 29. ¿Qué más producen las bebidas embriagantes? Dice el 29, ¿para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién es eso, hermano? ¿Para lo qué? ¿A dónde se detiene? Ay, que pasé por allá, por aquella esquina donde están mis amigos. Pasó a la cantina. Se quedó ahí y eso le va a producir. ¿De ahí cómo llega? Con los ojos morados, dice literalmente, ¿verdad? Llega con dolores, produce un dolor el vino. Entonces, ¿cómo no va a poner el apóstol, Dios a través de la palabra que Dios le pone en el corazón del apóstol, decir, mira, no, vino o algo que sea alcohol que te pueda producir algo? Nada. Así lo dice el versículo 3, ¿verdad? No dado al vino, no pendenciero. La palabra pendenciero quiere decir una persona que le gustan los pleitos, que anda en la calle buscando a ver quién se la debe, sino quién se la paga. Eso quiere decir una persona pendenciera. Le gusta, hermano, la agresividad, le gusta la violencia, ¿verdad? Donde hay pleito, ahí está. Y lo peor es que esta persona no solamente le gusta estar en los pleitos, él los provoca. Es el ser pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué dice ganancias deshonestas? O sea, que no tiene capacidad de querer tener algo con honestidad, sino que él, la codicia, ¿verdad? Claramente es uno de los pecados que hace que el hombre haga cosas indebidas. Eso le va a producir a él que caiga en cualquier tipo de, disculpen la expresión, en cualquier tipo de trinquete o movida. Ya saben que el pastor del carro que anda robado obtuvo una ganancia deshonesta. Dice el 3, ¿verdad? No codicioso de ganar. Él quiere ver cómo gana, aunque esto sea de una forma deshonesta. ¿Qué más? Sino amable. Lo contrario de pendencible. Dependenciero. Lo contrario de eso, ¿qué es? Una persona amable. Así que esta lista, hermano, esa es para ustedes, sí, es para mí y para todos aquellos que predicamos la palabra de Dios, pero también para todo aquel que quiere ser un buen creyente. Qué feo es que el pastor sea, hermano, el que nos saluda en la calle, es amable. Y va que existe mucha gente que, yo guardo saludar a los demás. ¿Qué va a decir él? Y es pastor.
Y dice que el que predica y ni tan siquiera los buenos días me da, cuando debería ser lo contrario, ¿verdad? Amable. Y su apariencia da a entender que en su corazón hay paz cuando dice apacible. Hay problemas, él va buscando el qué, la paz. Hay pleitos entre hermanos que lastimosamente no deberían de darse, él va buscando la reconciliación. Hermano, perdone. Hermano, trate la manera de hacer la paz. Esa apacibilidad, esa capacidad de todo llevarlo en una forma pasiva. Nada de violencia, nada de agresividad. Esas son las cosas que no deberían de ser. No pendencieros, se recuerdan de eso, ¿verdad? Pero en lo contrario de eso dice que debe de ser amable, debe de ser apacible. Terminamos el versículo 3. Otra cosa que no debe de hacer es no avaro, que quiera tener por más, ¿verdad? Que ya tiene, pero él quiere tener más, la avaricia. Los ministros, los ancianos, no deben de tener ese deseo de tener. ¿Por qué razón? Porque recuérdense que en las iglesias, ya en aquel tiempo, se administraba dinero. Y en el versículo 4 va a hablar algo respecto a la capacidad que debe de tener el ministro para administrar. Vean lo que dice el versículo 4. Que gobierne. La palabra gobernar es administrar, en el sentido escrito aquí. No es que se va a poner la palabra gobierno como aquel dictador que manda. No solamente es junto con con esa autoridad. Sí, es un nombre, es una palabra que da a entender autoridad. Pero esa autoridad, ¿para qué sirve? Lo dice más, que gobierne bien el qué, su casa. Y cuando dice su casa, no solamente es a su mujer y a sus hijos, sino los aspectos también, todo lo que se refiere a la casa. Dice que gobierne bien su casa, y respecto a la familia dice lo siguiente: que tenga sus hijos en sujeción con toda ¿qué? Honestidad. La vez que ya no va siendo solo para el pastor, ¿verdad? Ya va incluyendo la familia, ¿verdad? Y también la de los creyentes. Debe de haber una nueva forma de vivir. Esto es requisitos religiosos o prácticos. ¿Qué creemos nosotros? Estas cosas son requisitos como una lista de normas religiosas, o en realidad son toda una lista de una conducta de una vida. Una conducta de un diario vivir. Es algo práctico que debe de estar en la vida de los ministros. El no tomar, vaya, solo le voy a poner chequecito allí. No, no debo de tomar. El no ser avaro, no debo de ser avaro. No codicioso de ganancias deshonestas. O sea, se va a presentar la oportunidad, pero como en nuestro corazón está limpio de eso, no voy a caer en eso. ¿Por qué razón? Porque esa es la vida que yo debo de practicar a diario. Lastimosamente en las iglesias se van por todo lo contrario. Falda larga, camisa manga larga, sí, zapatos bien lustrados, también. ¿Y la vida práctica dónde queda? Cuando son los primeros aspectos que demanda la Escritura para el ministro y para el servidor. ¿Va que quedan a un lado? Hermano, usted no se peinó bien, regrésese para su casa. Cuando lo que no es el aspecto físico el que se va a tomar en cuenta, sino que los aspectos prácticos de la vida cristiana, lo que se está demandando. No aparece nada de todo lo que las normas religiosas que aparecen en la iglesia. Miren, muchas iglesias donde hay un listado, tal cosa. A veces, y son buenos ciertos recordatorios, pero más que eso, hermano, nuestra vida, cómo vivimos allá con la familia, cómo vivimos con los vecinos, cómo vivimos con los compañeros de trabajo, es la que está demandándose aquí, ¿o no?
Esa es la demanda que requieren los ministros de la vida de los cristianos. Porque dice el versículo, no hagan. Que gobierne bien su casa. ¿Eso qué es, hermano? Una norma religiosa. Que tenga la capacidad de administrar bien su casa. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y la razón la va a dar en el versículo 5. Es un agregado en sí, por eso está entre paréntesis. Pero es una explicación clara de todo el versículo anterior. No necesita más interpretación. Pues el que no sabe administrar o gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? De Dios. ¿Cómo va a poder hacer si no tan siquiera puede controlar su casa? Y no es su casa que solo se esté cayendo, ¿verdad? No, en sí su familia. Que Dios tenga misericordia. Pero son cosas necesarias. Amén, así es. Versículo 6. Tampoco debe de ser tomado para esto un neófito. La palabra neo es nuevo. Neófito, como le agregan. Neo significa nuevo. Pero dice neófito de la palabra, o sea, que tenga fe, pero que es alguien nuevo en la práctica de la fe cristiana. Eso quiere decir un neófito. Alguien recién convertido. ¿Y por qué no debe de ser tomado en cuenta? Ninguna de todas esas personas. Por lo demás, versículo 6. No sea que envaneciéndose, o sea, que no tenga la capacidad completa para poder tomar ese privilegio, vaya a ¿qué? Versículo 6. Caiga en la condenación del diablo. ¿Y cuál fue la condenación del diablo? Vamos a ver. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Exacto. El pecado grande del enemigo fue el orgullo. Entonces, un pastor no debe de ser orgulloso y aquí yo mando. Ay, hermano, que Dios tenga misericordia. En un aspecto de orgullo no se debe de decir, no, es que así digo yo. Tiene que haber un fundamento. Y si tiene la razón, sabe que va a ser un pastor según la Escritura. Hermano, mire, no debe de ser así. Venga, por esto, mire. Dice apacible, ¿se recuerda? ¿Verdad? No debe de ser así porque, mire, la Escritura me dice, ya cambia, ¿verdad? No es que sea yo, sino que, hermano, la Escritura nos dice que no debemos de caminar así, no debe de serse así, porque, mire, la iglesia es un lugar tal y tal. Ya, ¿verdad que cambie? Pero ¿qué tal si, no, hermano, no quiero, ¿cuál es el problema? Ya ese envaneció. Ese ya cayó ¿en qué? En la misma condenación del diablo, en el sentido de que le entró el orgullo. ¿Cuál era el deseo del orgullo? ¿Cuál era el deseo del enemigo? Ser más que Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, que junto con Satanás vino toda una tercera parte de los ángeles. ¿Cuántos sabemos eso? La Biblia lo dice. Pero, ¿qué provocó en él y en todos ellos eso? Que se agrandaron. ¿Es buena obra el que anhela ser un ministro? ¿Es buena obra la persona que quiere enseñar? Claro que sí, dice el apóstol Pablo, pero tiene que tener este tipo de conducta. ¿Qué más? Versículo. Para que no caiga en la condenación del diablo. Ahora, no solamente el neófito va a caer en esa condenación, sino todos aquellos que hagan todo lo contrario pueden caer en eso. Una persona que tenga en su corazón altivez, aunque no sea un neófito, aunque él haya tenido ya 5 años de estar en el Evangelio, de haberse bautizado, e incluso de haber recibido algún tipo de capacitación para enseñar, pero si en su corazón hay orgullo, es pendenciero, ¿en qué va a caer? En la condenación que cayó el enemigo. También es necesario, este es el cuidado. ¿Por qué razón son todos estos requisitos necesarios? Por esto, por lo que dice el versículo. También es necesario que tenga buen testimonio
¿Y los de afuera quiénes son, hermano? Los incrédulos, claro, hermano. Los incrédulos. Que los incrédulos digan, el hermano Yair. No, hombre, el hermano Yair es una persona cristiana. ¿Quiénes están diciendo eso? Los de afuera. ¿Pero qué dicen los de afuera? No, hombre, el hermano Luis